Buenas, voy a hacer un ejercicio de propiedades coligativas, en este caso de la ley de Raoult, que me han pedido los alumnos. Voy a explicar un poco qué es esto de la ley de Raoult y a qué se refiere. Bueno, para empezar vamos a imaginarnos un recipiente cerrado, ¿vale? En este recipiente, nosotros imaginaros que tenemos un líquido, tenemos el agua, ¿vale? Esto estaría cerrado con un tapón. Bien. Bueno, soy muy malo dibujando, ¿vale? Perdonad. Y un taponcito, ¿vale? ¿Qué ocurriría con las moléculas de agua que hay en ese líquido? Bueno, pues las moléculas de agua que hay en ese líquido, las que están superficialmente, lo que van a hacer es, digamos que van a salir al aire, ¿vale? Por medio de, bueno, pues corrientes de convección, por la temperatura, esas moléculas van a ir saliendo por la superficie del líquido, se van a ir mezclando en el aire. Entonces, aquí podemos observar que estas moléculas, por el hecho de irse chocando, ¿vale? Esas moléculas que estarían en el aire, por el hecho de ir chocando, harían unas fuerzas, y esas fuerzas, por unidad de área, dan lugar a una presión. Lógicamente es una presión bastante pequeña, ¿vale? Y esa sería, digamos, la presión de vapor que tiene el líquido. ¿Qué ocurre cuando nosotros lo que hacemos es tener el mismo recipiente cerrado, pero si añadimos una sal? Bueno, pues si nosotros en ese recipiente añadimos una sal, de ese recipiente cerrado, y añadimos aquí, vamos a poner una sal, ¿qué va a ocurrir? Que esas moléculas de agua van a tener menos oportunidad, digamos, de abandonar la superficie del líquido. Y al tener menos oportunidades para abandonarlo, lo que va a hacer es reducirse la presión. Por eso lo que se suele medir es ese descenso de presión que hay cuando nosotros añadimos un soluto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver en este caso, voy a hacer este ejercicio, el ejercicio número 38. Bueno, voy a explicar un poquito las fórmulas para que veáis de dónde sale cada cosa. Y aquí podéis ver, bueno, la primera fórmula, que es la ley de Raoult. Normalmente a mis alumnos la fórmula que tienen es esta, pero vamos a ver cómo se llega hasta ahí a partir de la ley de Raoult, ¿vale? Y vamos a ir viendo cómo se llega a esto que tenemos aquí. Tenemos que saber que la fracción, perdón, vamos a ponerlo en negro, la fracción molar de soluto más la fracción molar de disolvente es igual a una unidad. Bien, con lo cual, si nosotros a donde pone fracción molar de disolvente la despejamos, voy a poner D solamente para no copiar tanto, fracción molar de D va a ser de disolvente, será igual a 1 menos la fracción molar de soluto. Entonces, si esto lo sustituimos en la fórmula de Raoult, tendremos la presión de la disolución final que nos queda, será igual a, donde está presión de disolvente, voy a poner 1 menos la fracción molar de soluto, y esto todo ello por voy a poner solamente un cerito, de la presión del disolvente, la presión de vapor del disolvente puro. ¿Vale? Si nosotros multiplicamos, nos quedará presión de la disolución, esto lo voy a dejar igual, disol, igual a, esto por 1 me quedaría presión del disolvente inicial, menos fracción molar de soluto por la presión del disolvente inicial. ¿Qué nos queda en esta formulita? Fijaros, si yo ahora esto lo paso al otro lado, me quedará presión del disolvente, presión de la disolución menos presión del disolvente puro, menos la fracción molar del soluto por la presión de vapor del disolvente puro. ¿Qué ocurre aquí? Fijaros, normalmente la presión de la disolución, como podéis ver aquí,
siempre va a ser más pequeña que la presión del disolvente puro. ¿Qué ocurre? Que esto quedaría negativo, con lo cual, si cambiamos todo esto de signo y a esto le damos la vuelta, la del disolvente puro menos la presión de la disolución, me quedará la fracción molar de soluto por la presión de vapor de la disolución, perdón, la presión del disolvente puro. Bien, a esta parte de aquí la llamamos incremento o descenso, ¿vale? De presión, porque siempre será un descenso de presión. Normalmente el disolvente puro tiene mayor presión de vapor que cuando echamos una sal. ¿Entendido? Y se llama descenso de la presión. Y es con esta fórmula con la que vamos a trabajar. Si quería que vierais de dónde sale esta formulita y en qué consiste la ley de Raoult, ¿vale? Simplemente viene de, pues eso, de ese movimiento de moléculas que hay en la superficie de los fluidos y, bueno, pues se mide su presión. ¿Vale? Vamos a hacer el ejercicio. Voy a borrar todo esto, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido, espero que me haya explicado bien para hacer este ejercicio, ¿vale? Y entonces vamos a quedarnos con la formulita que tenemos que utilizar. Esos ejercicios de propiedades coligativas es un poco entender lo que está sucediendo, lo que te piden calcular, y bueno, pues en principio es bastante sencillo, ¿vale? No sé si esto lo puedo recortar. No, pues no voy a hacer nada. ¿Vale? La voy a copiar por aquí. Así que esta es la fórmula que vamos a utilizar. Incremento de presión es igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor del disolvente puro. Voy a poner una I, una D y ya estaría, ¿vale? Bueno, utilizando esa ecuación vamos a resolver el ejercicio. Entonces dice, disponemos de 27 gramos de soluto no volátil. Nos dan la masa de soluto, igual a 27 gramos. Nos dan 180 gramos de agua. Nos dan la masa del agua, que sería el disolvente. Masa de agua, que son 180 gramos. Nos dan también la temperatura, 50 grados, no sé si la voy a necesitar. Y la presión de vapor nos dicen lo que disminuye. Entonces, si nos dicen lo que disminuye, nos dice incremento de la presión de vapor de 92,51 menos 90,87. No hace falta que cambiemos las unidades, ¿vale? Porque si todo lo ponemos en milímetros de mercurio, se puede hacer el ejercicio perfectamente. Así que la disminución la tendríamos, sería 92,51 menos 90,87. Así que eso nos va a dar 1,64 milímetros de mercurio. Vale, tenemos el incremento de presión. Se calcula la masa molecular del soluto. Bueno, pues simplemente tendremos que 1,64 va a ser igual a la fracción molar de soluto, no la sé, pero sí que sé la presión de la disolución. Perdón, la presión del disolvente, que sería 92,51. Así que esto pasa dividiendo y me queda que la fracción molar de soluto será 1,64 dividido entre 92,51. Es importante entender lo que está pasando, ¿vale? Bueno, pues simplemente si esto lo dividimos entre 92,51 nos dará 0,018. 0,018. Eso es fracción molar. Bien, no tiene esa dimensional, no tiene unidades. Entonces dice, calcula la masa molecular del soluto. Bueno, dice 27 gramos de soluto no volátil en 180 gramos de agua. ¿Qué podemos averiguar? Bueno, podemos averiguar
masa molecular, ¿vale? Si tenemos la fracción molar, ¿qué es la fracción molar? La fracción molar es el número de moles de soluto partido del número de moles de soluto más el número de moles de agua. No podemos calcularnos el número de moles, bueno, con los gramos que nos dan no podemos calcularnos los moles, no, precisamente, no podemos calcularlo porque no tenemos la masa molar, pero sí tenemos la masa molar del agua. La masa molar del agua es 18, así que el número de moles de agua sí que lo podemos calcular. Y también tenemos lo que vale la fracción molar de soluto. Así que el número de moles de agua será 180 gramos dividido entre el peso molecular del agua, que es 18 gramos por mol. Así que 180 entre 18 me va a dar 10, ¿vale? 10 moles de agua, ¿vale? Entonces, esos 10 moles de agua me vengo aquí a esta formulita y tendré que 0,018 será igual al número de moles de soluto partido del número de moles de soluto más 10, que es el número de moles de agua. Esto pasaría multiplicando y tendremos 0,018 por número de moles de soluto más 10 igual a número de moles de soluto. Esto me quedará 0,018 número de moles de soluto más 0,18 igual a número de moles de soluto. Esto pasa restando y me queda 0,18 igual a número de moles de soluto menos 0,018 número de moles de soluto. Vamos poco a poco resolviendo y me quedará 1 menos 0,018, me queda 0,982 y me queda 0,18 igual a 0,982 por el número de moles de soluto. Esto pasa dividiendo y el número de moles de soluto será 0,18 dividido entre 0,982. Me quedará 0,1833 moles de soluto. Creo que no me decían qué soluto era, me han dicho un compuesto volátil, ¿no? Un soluto no volátil, me han dicho. Un soluto no volátil, no sabemos qué soluto será. Así que simplemente, bueno, tenemos la masa, que eran 27, la masa del soluto eran 27, ¿verdad? Creo que eran 27. Así que la masa molar de ese soluto va a ser los gramos, 27 gramos, partido por el número de moles. Y eso me daría 27 147,3 gramos por cada mol, ¿vale? Esto sería el resultado final del ejercicio, ¿vale? Vamos a echar un vistazo. Bien, pues eso sería nuestro ejercicio, ¿vale? Pone 150, ¿vale? Supongo que habrán redondeado un poquito, ¿vale? 147,3, pues han puesto 150, ¿vale? Lo habrán redondeado. Y ahí quedaría hecho nuestro ejercicio, ¿vale? Venga, hasta ahora. Ahora haré otro ejercicio. Hasta ahora. Bueno, vamos a ver ahora un ejercicio de propiedades coligativas en el cual nos hablan de temperaturas de congelación o temperaturas de ebullición. Y vemos como cuando añadimos cualquier elemento que añadamos a nuestro disolvente o a nuestro, por ejemplo, a nuestro líquido, a agua, ¿vale? Siempre que se formen iones, lo que vamos a conseguir es que la temperatura de congelación baje. De hecho, eso es lo que se suele hacer para que la nieve se funda, el hielo, se suele echar sal, ¿vale? Lo que hace es que se reduzca la temperatura
y empiece a fundirse un poquito antes de los 0 grados, es decir, necesites más frío para congelar el agua, lo que hace que la nieve o el hielo se derrita antes, es lo que solemos hacer. Bueno, para ello hay una formulita que es muy sencilla, ¿vale? Que dice incremento de temperatura es igual a la constante o bien crioscópica o ebullioscópica, en este caso crioscópica porque es de congelación, por la molalidad. Bien, son cosas que tenemos que saber, lo que es la molaridad, son propiedades, bueno, en este caso la molaridad es una medida de concentración, tenemos que saber calcularla y la constante crioscópica en este caso nos la dan en el ejercicio. Así que vamos a hacer el ejercicio sin más y vamos a resolverlo. Dice, disolvemos 0,14 moles de un soluto no volátil, vamos a poner masa de soluto igual a, perdón, masa no, número de moles, no dan los moles, número de moles de soluto igual a 0,14 moles en 75 gramos de benceno. Masa del benceno es el C6H6 y nos dan 75 gramos. Vamos a calcularnos la masa molar del benceno, C6H6, 12 por 6, creo que son 72, pero bueno, 12 por 6. 72 más 6 son 78. 78 gramos partido por mol, esta es la masa molar del benceno, probablemente la necesite. Y nos dice, la disolución congela a una temperatura de menos 0,04 grados, la temperatura de congelación, podemos poner temperatura de congelación, es igual a menos 4,04 grados. Esa sería la temperatura de congelación. Dice, calcula la temperatura de congelación del benceno, el benceno puro, o sea, la temperatura del benceno, esa no la sabemos. Vamos a poner temperatura del benceno. Y esta es la que me están preguntando. Bueno, simplemente vamos a calcularnos este incremento de temperatura, vamos a ver cuánto sería. Así que tengo que multiplicar la constante crioscópica, que por cierto me la dan también en el enunciado, constante crioscópica, 5,10 grados centígrados partido por mol por kilogramo. Todas las unidades para que me quede en grados. Las temperaturas las vamos a hacer en grados centígrados. Así que bueno, vamos a resolver el ejercicio. Sencillamente, bueno, vamos a ponerlo aquí, yo creo que se ve mejor. Vamos a ir poco a poco. Bueno, vamos a hacerlo, digamos, por este lado. Así que vamos a ello. Incremento de temperatura. Caso C constante crioscópica la tengo. Y me falta la molalidad. Bueno, la molalidad, ¿qué es? La molalidad es el número de moles partido de la masa del disolvente en kilogramos. Así que bueno, creo que tengo todo. Tengo la masa del disolvente, que son 75, y el número de moles, que son 14. 0,14, así que 0,14 dividido entre 75 entre 1000, 0,075. Así que la molaridad será 0,14 dividido entre 0,075. 1,87. Bien, estos serían moles partido de kilogramo de benceno en este caso. Bien, ya tengo la molaridad, así que vamos a calcularnos el incremento de temperatura. El incremento de temperatura será 5,10 por 1,87. Con lo cual, 5,10, esto por 5,1 me da 9,52 grados. Bien, entonces el incremento de temperatura sencillamente tendré, para que me dé positivo, tendré la temperatura del benceno menos la temperatura a la que congela, igual a 9,52. Bien, con lo cual tendremos la temperatura del benceno, que no la sé,
Así que será temperatura del benceno igual a 9,52 más T sub C, que es menos 4,4. Así que la temperatura del benceno puro será 9,52 menos 4,04. Y eso me dará 5,48 grados centígrados. Bien, bueno, pues esto sería lo que nos da. Vamos a ver el resultado del ejercicio. Sí, perfecto, lo tenemos bien, ¿vale? Porque viene la solución. Así que estos serían los dos ejercicios que me habéis propuesto que haga, ¿vale? Espero que os salga muy bien el examen. Un abrazo.